Buenos días, bienvenidos sean. Estamos celebrando hoy la oportunidad de estar reunidos en torno al santo nombre de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Pues preparemos nuestros corazones justamente para celebrar este servicio. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los que podemos estar reunidos, los que estamos aquí presentes y los que están en sus casas, los que también nos acompañan vía digital. Sean todos bienvenidos a este servicio en este día. Pongámonos en manos de Dios para comenzar nuestra celebración y pidamos que Dios nos dirija, que Dios se agrade de este tiempo, pero también que disponga en nosotros un corazón y una mente dispuesta para celebrar este servicio. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en este día, que nos has permitido despertar, que nos has permitido la vida. Te pedimos ahora, Señor, que estés con nosotros en este momento, que nos guíes, que nos dirijas, Señor, que podamos descansar en ti, en las situaciones que hay en casa, en los negocios, en los trabajos, Señor, en nuestro país. Te pedimos, Señor, que estés sobre esos asuntos, Señor, y nosotros podamos descansar en ti y en tu poder. Ahora permite que este culto, Señor, sea celebrado de la manera adecuada, que el mensaje sea proclamado claramente, Señor, que sea significativo para nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. Señor, lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, pues entonemos un himno de adoración. Es el himno número 7, Fuente de la Vida Eterna. Himno número 7, Fuente de la Vida Eterna. Cantamos juntos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, debe cada corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti te perdonar.
adoración, el himno número 11, a Cristo doy mi canto. Himno número 11, a Cristo doy mi canto. Cantamos juntos. También entonemos el himno número 12, Gloria a ti, Jesús divino. Himno número 12, Gloria a ti, Jesús divino. Cantamos juntos. Gloria a ti, Jesús divino, gloria a ti por tus bondades, gloria eterna en tus piedades, querido Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste, con ternura me quisiste, querido Salvador. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste, vida eterna me encontraste, querido Salvador. Te veremos en el cielo, a vivir contigo iremos, tu presencia gozaremos, querido Salvador. Ten valor cristiano, Cristo es tu mejor amigo, Él te llevará consigo, Jesús es tu Señor. Damos gracias a Dios por este día. También damos gracias a Dios porque nos permite celebrar distintas actividades en torno a su santo nombre. Los días miércoles estamos reunidos para nuestro tiempo de estudio. Estamos los días miércoles a las 7:30 de la tarde. Estamos estudiando la porción de la Biblia ahorita que corresponde al Evangelio de Marcos. Los días miércoles de 7:30 a 8:30. A veces un poquito más, pero es los días miércoles de manera presencial.
Los días viernes lo hacemos de manera digital a través de internet. Aquellos que han tenido que adoptar este medio para estudiar, igualmente pues lo hacemos los días viernes de 7 de la tarde a 8:30. Sí, los días viernes. Los días sábados estamos atendiendo a los niños, estamos con ellos de 10 de la mañana a 1 de la tarde los sábados aquí en las instalaciones de Arista 1901, esquina con José Clemente Orozco, en el barrio de Santa Teresita. Los días sábado, primero su instrucción bíblica y después tienen una clase de apreciación musical los días sábado. Y los días domingo, como hoy, tenemos nuestro servicio de manera presencial y manera digital vía Facebook Live a las 10 de la mañana. Y todos los días estamos teniendo un tiempo devocional a las 7 de la mañana, de 7 a 7:30. Son 30 minutos que dedicamos para hacer un estudio devocional de la Biblia también. Ahí estamos reunidos para estudiar juntos, meditar en la palabra. Y ahora estamos también orando por este grupo de fútbol, equipo de fútbol Fénix, ahí en San José del 15, que con el favor de Dios estaremos también compartiendo este año de las cajitas samaritanas. Tenemos ya este martes la primera reunión para asistir a este programa y ser considerados para los días de diciembre, alrededor del 20, 22, más o menos en esa fecha, estar recibiendo este apoyo por parte de Samaritan Purse, la cajita samaritana, y estaremos compartiendo, si Dios lo permite, en diciembre para los niños aquí en Santa Tere nuevamente, y también para San José del 15, ahí enfrente del aeropuerto. Entonces oramos por estas actividades. Ya empezamos a tener las capacitaciones, las reuniones, para que esto se pueda llevar a cabo, y damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad este año nuevamente de participar de estos programas. Estamos orando porque son 150 niños, 150 oportunidades de compartir con el Evangelio, y qué mejor oportunidad que hacerlo con los niños en esa tierna edad, que ellos también puedan reconocer que hay un Salvador, que hay alguien a quien pueden recurrir, que hay alguien en quien pueden confiar. Algunos niños pues tienen sus familias pues con dificultades, con problemas, con situaciones de abandono. Algunos han sufrido violencia física, violencia emocional o violencia sexual, y pues es importante también que en su corazón, ellos como niños, puedan saber que hay quien pueden acudir y en quien confiar. Cantemos juntos el himno número 18 y pongamos en el resto de la semana estos motivos de oración, y estemos orando también por las familias que se visitan aquí en Santa Tere, por las familias que se atienden a lo largo de la semana, también para que el Señor les provea del alimento físico y del alimento espiritual. Cantemos pues el himno número 18, Santo, Santo, Santo. Himno número 18, Santo, Santo, Santo. Cantamos juntos. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labro mío.
damos gracias también por las oportunidades que nos da nuestro Señor de, en el transcurso de la semana, estar meditando en la palabra. Ahora también el día de mañana se tendrá una reunión sobre la libertad de expresión religiosa. Y si bien es cierto, en México no tenemos abiertamente una persecución religiosa, porque en la Constitución mexicana está establecido que podemos practicar libremente cualquier fe o cualquier credo. Sí es importante reconocer que en el país hay ciertos lugares donde no se puede hacer libremente, donde esta garantía en cuanto constitucional, a veces de manera local, no se puede ejercer. Y hemos escuchado no solamente de prohibiciones, sino también de exclusiones de ciertos pueblos o ciertos grupos, donde aquellos que han decidido abrazar la fe son expulsados, son mutilados, algunos son enjuiciados y puestos fuera de su comunidad. Así que es un tiempo, sí, de aparente calma en nuestro país, pero sí es cierto que existen estos lugares donde no se puede garantizar el libre ejercicio de una creencia o de una fe. Oremos por ellos y también como iglesia, como congregación, estemos conscientes de que también a nosotros nos conciernen estos asuntos, porque si recordamos la regla de oro de nuestro Señor cuando decía: traten a los demás como quieren ustedes ser tratados. ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos en esas circunstancias? Si los perseguidos fuésemos nosotros, si los desplazados fuese nuestra familia. Oremos por ellos, considerémosles en nuestra oración. Si alguien puede apoyar algunas de estas misiones, ya sea con oración, con alguna ofrenda o inclusive asistiendo de manera personal, pues tiendan esa ayuda, experimenten también el gozo de servir a nuestro Señor por medio del servicio a nuestros hermanos. Pongamos en oración esas comunidades que han sido afectadas por esta falta de, a veces de gobierno local, a veces de usos y costumbres, y a veces también a nivel federal se ha tenido esta falta de atención para poder ejercer libremente la fe y la práctica espiritual que cada mexicano desee. Así que mañana tendremos esta reunión. Estamos nosotros convocados el día de mañana para tener estas reuniones, estas charlas, y pues pedimos a Dios que dirija estas reuniones, que sean para bien. Sabemos que llegará un tiempo en que la iglesia será perseguida, pero ese tiempo aún no llega. Necesitamos aún predicar a toda criatura. Es por eso importante que cada iglesia, cada congregación esté comprometida con la misión de Dios. El día de hoy revisaremos justamente del capítulo 13, versículo 1 al 13, esta porción para meditar en algo que hemos titulado el carácter de una iglesia eficaz. El carácter de una iglesia eficaz. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción
Vamos a leer estos primeros 13 versículos para meditar en ellos. Dice la palabra de Dios: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban las palabras de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Bien, en esta porción vemos a una iglesia llena del Espíritu Santo. Y podríamos preguntar, ¿qué marcas tiene una iglesia llena del Espíritu Santo? Una iglesia llena del Espíritu Santo es aquella que camina en obediencia a la voluntad de Dios, comprometida con la palabra de Dios. Efesios 5 y Colosenses 3 revelan que el estar lleno del Espíritu Santo y dejar que la palabra habite ricamente en la vida de uno produce los mismos efectos. Por tanto, ambos, estar lleno del Espíritu Santo y que la palabra de Dios habite en nuestra vida, son dos lados de una misma moneda, de una misma realidad espiritual. Vemos en la lectura que hemos hecho que hasta ese momento el énfasis se había puesto sobre Jerusalén, pero ahora es esta iglesia en Antioquía que se muestra como una iglesia dinámica, doctrinalmente sólida, creciente y controlada por el Espíritu. Tenían líderes espirituales con un ministerio espiritual que sabían su misión, que se enfrentaban a la oposición y por lo tanto experimentaban victorias espirituales. Nosotros podríamos decir
que no estábamos considerados en el pacto con Dios. No somos nativos del pueblo de Israel. No somos de la nación que llamó Dios. Pero gracias a esta manera intrépida en esta iglesia en Antioquía, fue como se empezaron a esparcir los primeros misioneros fuera de la nación judía, fuera de la nación de Israel. Y por eso es que nosotros hoy tenemos la oportunidad también de tener la misma palabra de Dios. Y así los que estaban lejos de Dios y la nación que estaba cerca de Dios se pudieron reconciliar. Y al estar reunidos bajo una sola cabeza, crecemos juntos para ser un solo cuerpo. Aquí la iglesia de Antioquía sale con estos misioneros con la comisión de evangelizar y establecer iglesias en países extranjeros. Salen con la comisión de llevar la palabra de Dios delante de los gentiles y de los reyes, y también delante del pueblo de Israel. Y lo primero que vemos en el carácter de esta iglesia eficaz es que oran. Están orando. En los primeros 3 versículos dice que se estaban ellos congregando y estaban ayunando y orando. Esta fue la puesta en marcha de las misiones mundiales. Los líderes de la iglesia primitiva tomaron decisiones importantes después de ayunar y orar. Ayunar y orar. Esperaban que Dios les instruyera, dotara sus vidas y confirmara sus ministerios con el poder del Espíritu Santo. A veces surge la pregunta: ¿quién es el que envía al misionero? ¿El que se levanta y va solamente por sus propios medios? ¿O es la iglesia? La obra del Espíritu Santo en la vida de Saulo y Bernabé y la iglesia de Antioquía nos da la perspectiva de que Dios es el que envía, pero la iglesia local es la que confirma. En el llamado al servicio misionero, no solo el individuo, sino toda la iglesia debe sentir la convicción de la dirección de Dios. En Antioquía, la iglesia participó en la decisión del llamado de Dios a sus miembros para un servicio especial. Dice aquí la palabra que en Antioquía, primero en el versículo 1 dice que estaban en Antioquía profetas y maestros. Había profetas y maestros. Había hombres llamados por el Señor y ahora dotados por el Espíritu Santo para ejercer este ministerio. Todos los creyentes somos llamados a predicar, todos los que hemos escuchado, poco o mucho, somos llamados a transmitir el mensaje de Dios. Y esta lista de hombres, Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo, son de distintas nacionalidades, son de distintos contextos, son de distintas clases sociales, incluso de nacionalidades distintas. Es por eso que esta lista de profetas simboliza el llamamiento universal del Evangelio.
Además, podemos observar la influencia unificadora del cristianismo. Lo hemos hablado antes. La palabra de Dios no pone diferencia entre hombres y mujeres, entre adultos y niños, entre jóvenes y ancianos. La palabra de Dios no pone diferencias entre nacionalidades. Todos hemos sido llamados también para ser salvos. Esa es la voluntad de Dios, que todos se salven. Eso es lo que hay en el corazón de Dios. Pero cada uno de los seres humanos ha de tomar su decisión, si seguir a Dios o no seguirle. Entonces, estos líderes estaban unidos. Estos líderes estaban juntos. Las iglesias modernas, podemos considerar a Antioquía como un modelo de lo que el pueblo de Dios debe ser y hacer. Antioquía, como cualquier ciudad moderna, era racialmente diversa, ¿sí? Llegaron gentes de Asia, llegaron gentes de Europa, llegaron gentes de África, más los locales, las naciones que eran locales alrededor de Antioquía. Y por mucho tiempo esta zona fue el lugar de grandes imperios. Entonces había mucha gente que había sido esclavizada, había mucha gente que había llegado por comercio. Las rutas marítimas y las rutas terrestres eran grandes autopistas de comunicación, de mercaderías y de riquezas. Entonces era racialmente diversa y culturalmente pluralista. Había muchas culturas, muchas creencias ahí mezcladas. Así que muchos creyentes también llegaron a ese lugar. Algunos, como hemos sabido, habían sido desplazados por la persecución de Herodes. Algunos otros habían sido dispersos a causa del decreto del emperador romano, pero llegaron hasta Antioquía, y el evangelio empezó a germinar ahí, empezó a crecer ahí. Los líderes, por tanto, vieron esta división étnica no como una barrera que se tenía que quedar ahí, sino una barrera que se tenía que superar. Tuvieron este liderazgo multiétnico y por lo tanto tenían también que buscar ahora la forma de que la iglesia predicara de una manera significativa para cada cultura el mensaje de Dios. Como iglesia, Antioquía tuvo este liderazgo, pero también tuvieron equipos ministeriales. Se unieron para llevar a cabo proyectos de compasión. Vimos la semana pasada que Bernabé y Saulo habían llevado la ofrenda a Jerusalén a causa de la escasez, y ahora regresaban con Juan Marcos, el que después llega a convertirse en el escritor del Evangelio. Todo esto, todo este liderazgo, toda esta situación que ellos viven, les ayuda a conformar un programa de misiones. Y también vemos que lo que los mantenía unidos era la profunda fe en Cristo. Había muchos dirigentes dispuestos a asumir el trabajo que vendría, pero resaltan estos 5 que dicen que son profetas y maestros. Todos los profetas eran maestros,
pero no todos los maestros eran profetas. Tendríamos así a 3 profetas: Bernabé, Simeón y Lucio, y 2 maestros, Manaén y Saulo. ¿De qué hombres se refiere la palabra de Dios? Bernabé era oriundo de Chipre y fiel colaborador de Pablo. Recordemos que la iglesia de Jerusalén lo comisionó para ministrar las necesidades espirituales de los creyentes en Antioquía. Es mencionado en primer lugar porque quizá era el más antiguo en la fe o en el servicio a Cristo. Es aquel que intercedió incluso por Pablo para que fuera escuchado en Jerusalén. El segundo es Simeón, llamado Níger. Él es judío de nacimiento, tal vez de la comunidad judía africana, aquellos judíos que quedaron en la parte de África, que pueden haber formado parte de las primeras familias que salieron de Egipto. La palabra Níger significa negro, que podría significar a su complexión y a su ascendencia étnica, ser de raza negra. Luego vemos a Lucio de Cirene, probablemente de los primeros hombres que llegaron a Antioquía a predicar del Señor Jesús. Recordemos que decía que llegaron unos griegos a Antioquía, es decir, unos hombres que habían nacido y crecido con la cultura griega, pero que no pertenecían a esa nación. Luego está Manaén. Manaén era un hombre conocido en la aristocracia, es decir, en los altos mandos del imperio y en la corte. Dicen que fue criado junto con Herodes el tetrarca. Cuando un hijo del emperador o un hijo de algún gobernador era criado, se le criaba junto con los demás niños o jóvenes de su misma edad. Comían de lo mismo, bebían de lo mismo, eran instruidos de la misma manera. Entonces Manaén es este jovencito que es criado junto con Herodes el tetrarca, aquel Herodes que tuvo mucha influencia en el ministerio de nuestro Señor, porque intentó su familia matarle cuando niño, luego perseguido cuando adulto. Y aquí vemos que la palabra de Dios llega ahora, el Evangelio, a algunos de las clases más elevadas, a algunos de sus miembros de estas clases elevadas, en este caso de la clase gobernante. La palabra Manaén significa consolador. Tal vez con nombrando a este hombre, Dios quiso enseñarnos que aquel hombre de las clases gobernantes despreció su herencia y desechó aquellas cosas que son preciosas para la carne. Derribó esos obstáculos y estaba ahora en la iglesia de Antioquía como uno más de los maestros. El último de estos 5 hombres es Saulo. Pablo era un judío de Tarso en Cilicia y también era maestro. Había sido invitado por Bernabé para ayudarle en la instrucción en la iglesia en Antioquía. Así, las iglesias efectivas y fuertes tienen líderes piadosos, y la iglesia de Antioquía no era una excepción.
Estos 5 hombres eran el corazón del ministerio en Antioquía. Y a través de sus incansables esfuerzos, el evangelio se extendió por todo el mundo gentil. Estos fueron los pastores que llevaron al rebaño a la efectividad y al impacto. Pero no solamente eran líderes para la iglesia, sino también eran líderes dispuestos para el ministerio espiritual. Porque dice que se les encuentra ayunando y orando. Tal vez está incluida la iglesia. Y la iglesia entonces entiende que los creyentes se habían convertido en un sacerdocio ante Dios. Ya no era que solamente el sacerdote y los servidores del templo eran los únicos que ayunaban y oraban. Ahora toda la iglesia se unía en esa obra de orar y ayunar. Se convirtió en una práctica continua, pero también era una búsqueda de esa guía especial. Estaban ayunando de forma individual, pero también toda la congregación. El ayuno se había usado hasta ese momento como símbolo de tristeza, como símbolo de penitencia, de humillación, pero también de la guía de Dios. Y en el Nuevo Testamento la palabra ayunar significa sin comida, sin alimento. Ayunaban en el día de la expiación, según el ayuno declarado expresamente en la ley, pero también ahora estaban ayunando para ser dirigidos por parte de Dios. No nos dice la palabra de Dios quién estaba ayunando y orando, pero posiblemente era toda la congregación y no solamente aquellos 5 hombres. Entonces, mientras estaban haciendo eso, les habló el Espíritu Santo y les dijo que les apartara a Bernabé y a Saulo. Y después de esto, les impusieron las manos y los despidieron. El imponerle las manos fue símbolo de su designación para el servicio. Les enviaron en su camino, los despidieron, es decir, los liberaron del trabajo en Antioquía para que fueran libres para emprender otro ministerio. Y así fue el comienzo del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. El Espíritu Santo les condujo, el Espíritu Santo facilitó el viaje y el Espíritu Santo les mostró a quién debían predicar. Entonces, retomando la pregunta, ¿quién envía al misionero? Dios envía al misionero a través de 2 medios esenciales: la llamada personal del individuo al individuo y la confirmación de la iglesia. Esa es la forma de enviar un misionero. Entonces también nosotros estamos llamados a participar en la obra de las misiones. Lo segundo que vemos en el carácter de una iglesia eficaz es que se someten a la autoridad del Espíritu Santo. Para transmitir el mensaje, para comunicar el evangelio, Pablo y Bernabé usan los caminos del imperio, o los caminos que comunicaban al imperio romano con el resto de las comunidades y ciudades
incluso con otros imperios. Había dos rutas, el camino del mar o vía maris, y la segunda, la autopista del rey. El primero, la vía maris, fue una carretera internacional que cruzaba la mayoría de las poblaciones que estaban junto al mar. Muchos llevaban sus mercaderías, muchos transportaban riquezas y distintos productos a distintos mercados. Entonces los que estaban junto a ese camino prosperaron en suministros de las necesidades y la seguridad de las muchas caravanas que viajaban del este al oeste. Entonces esa era la vía marítima, el camino del este al oeste. Y la segunda vía era la autopista del rey, que era una carretera entre Egipto y Arabia. Y el Espíritu de Dios llevó a los misioneros a un territorio familiar para subrayar la verdad de que si el cristianismo de una persona no es creíble en casa, entonces no tiene sentido llevarlo por el camino. Era necesario que estos misioneros también predicaran en sus lugares de nacimiento, de donde ellos eran naturales, para después confirmar su efectividad en la obra en otros territorios. Y esto nos habla aquí de que nosotros como creyentes debemos estar predicando en nuestros hogares, debemos estar predicando en los lugares que nos son familiares, con las personas que nos son cercanas. Si es que nosotros queremos emprender un trabajo que sea agradable a Dios, una vida que glorifique el nombre de Dios. De otra forma, no estamos glorificando a Dios, de otra forma, no estamos adorando su santo nombre. Por eso es que Bernabé y Saulo son llevados a estos lugares, a donde les conocían, de donde eran naturales, de donde podían decir: yo soy originario de estas tierras. La difusión del Evangelio es idea de Dios y solo puede hacerse en Dios y por el poder del Espíritu Santo. Al llegar Bernabé y Saulo a estos lugares, llegaron porque tenían que comunicar el mensaje, llegaron porque habían sido ordenados por el Espíritu Santo, y llegaron a estos lugares porque habían sido comisionados por la iglesia. Y vemos una característica aquí de este liderazgo: planean el trabajo estratégicamente. Al primer lugar que llegan es Chipre, y este lugar era el lugar de nacimiento de Bernabé. Chipre significa cobre. La palabra en griego Kipros significa cobre, y este lugar era rico en minas de cobre, por eso le fue asignado ese nombre. Cuando ellos son comisionados para anunciar la palabra, sin lugar a dudas, en cualquiera de estas ciudades que iban pasando, ellos anunciaban la palabra. Dice el versículo 5: y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Anunciar la palabra como tal significa declarar, mostrar, proclamar, poner claramente en evidencia la obra del Señor. La ley había sido una preparación providencial para el ingreso del Evangelio, por eso dice que llegaban a las sinagogas.
Nosotros ahí donde estamos, nosotros ahí donde nos encontramos, es el lugar donde debemos empezar a predicar, para que después podamos ser enviados a otra parte. Así que estos dos hombres realizan diligentemente todo el trabajo asignado, pero dice que no iban solos. Al final del capítulo 5 dice, tenían también a Juan de ayudante, aquel hombre que viene con ellos desde Jerusalén, también los acompaña ahora. Pero no es simplemente el que les ayuda para prepararle el alimento, no es simplemente el que ayuda para cargar las provisiones, sino que es Juan Marcos un ayudante para predicar el Evangelio. Establece el estudio piadoso de la palabra de Dios y anima a otros con su dedicación. Y esto nos recuerda que compartir del Evangelio de nuestro Señor es un esfuerzo en equipo, es un esfuerzo conjunto. No hemos sido llamados a ser llaneros solitarios o predicadores solitarios. Hemos sido llamados a ser predicadores acompañados, en equipo. Lo tercero que vemos en el carácter de una iglesia eficaz es que enfrenta confrontaciones, enfrenta los conflictos. En algún momento este compañero de viaje, Juan Marcos, los abandona. Y parece que hay discrepancia con los misioneros. Se dice que es joven, pudo haber tenido nostalgia por el hogar, pudo haber tenido alguna fricción con Pablo o con Bernabé, pudo haberse sentido presionado por el carácter duro de Pablo, o alguna otra razón, como la enfermedad de Pablo, que se dice que era una enfermedad molesta y contagiosa, tal vez una especie de fiebre malaria crónica. Y Marcos pudo haberse desanimado y frustrado al ver la dolencia crónica en Pablo. Pero lo cierto es que estos tres hombres, enfrentan oposición espiritual. Al llegar la isla, dice en el versículo 6 al 8, dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este llamado a Bernabé y a Saulo, deseando oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Hay ahí un mago, falso profeta, llamado Bar Jesús o Elimas. Este lugar, Pafos, estaba en uno de los extremos sudoestes de la isla. Y cuando llegan ahí, debieron haber observado que la ciudad y que toda esa región, la isla completa, estaba dedicada a Venus, la Afrodita griega. Pero en ese lugar se llamaba la Pafiana. Ese era el nombre de esa deidad de origen sirio. Entonces, sin lugar a dudas que habría muchos templos, oratorios dedicados a esta diosa Pafiana.
Pero no era lo único que había en ese lugar. También había, dice, un mago, un falso profeta llamado Bar Jesús, que opera como hechicero y falso profeta. Los magos judíos tenían fama de estar entre los mejores del Imperio Romano, y este procónsul llamado Sergio Paulo tenía a uno de ellos, probablemente porque el procónsul lo veía como un asesor útil desde la perspectiva judía. Como profeta, este hombre, Bar Jesús, también llamado Elimas, podría afirmar, erróneamente ser un medio de revelación divina, porque profeta significa aquel que ha escuchado las palabras de Dios. Entonces, posiblemente le había dicho a este hombre, al procónsul, que él escuchaba la voz de Dios y tenía revelaciones divinas especiales. Y como hechicero afirma conocer fórmulas mágicas por las cuales puede romper los lazos del destino y darle al gobernador el control sobre el futuro. Entonces, estas son las dos vías por las cuales este hombre ha alcanzado este lugar. Bar Jesús escucha la verdad del Evangelio y se opone a los misioneros y hace todo lo posible para apartar al gobernador de la fe. Pero el gobernador, el procónsul Sergio Paulo, quería escuchar la palabra de Dios. Incluso manda llamar a Bernabé y a Saulo. Y Lucas lo llama inteligente, felicitándole por su mente inquisitiva. Tal vez el gobernador ha escuchado algo, tal vez le han llegado mensajes. Por ser un gobernador, sin lugar a dudas, supo que habían llegado dos hombres, ahora con una misión especial. Es un modelo positivo de lo que sucede cuando llegan los rumores del cristianismo. Tal vez había escuchado de los milagros que ejercían aquellos hombres que habían sido comisionados por Dios. No sabemos qué había escuchado, pero esto impresiona al gobernador y los manda llamar. Declara abiertamente su hambre espiritual por el Evangelio. En la bondad de Dios, el Evangelio llegaría a aquella guarida tan sucia y cruel, donde integridad, castidad, honestidad y templanza habían sido solamente unos fantasmas, porque aquel lugar estaba asolado de aquella adoración a la diosa Venus, a aquella deidad siria. Pero estos líderes, estos hombres confían en la victoria espiritual. Si Dios los envió, Dios es el que va a pelear las batallas. Por eso decimos que un hombre solo no se puede enviar a las misiones si no ha sido confirmado de parte de Dios y confirmado por parte de la iglesia. Es Dios quien va a dar la victoria, no este hombre llamado Elimas. Hay una contestación de parte de Pablo y dice que no dejas de pervertir. Versículo 10: ¿no cesarán de trastornar los caminos rectos del Señor? Los que tuercen este camino de Dios no solamente yerran y vagan sin mundo,
sino también suelen endurecer su corazón. Pablo le sacude y le dice en el versículo 11: ahora pues la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y después de decirle esto, cae sobre aquel hombre Elímas oscuridad y tinieblas, y buscaba quien le guiara, quien le diera la mano para que le condujese. Todo esto ayudó a que aquel hombre, Sergio Paulo, creyera, maravillado de la doctrina del Señor. Este milagro fue lo que terminó por convencer a Sergio Paulo, maravillado. El procónsul estaba maravillado del poder de las enseñanzas del Señor. Su asombro no fue por el poderoso acto que acaba de presenciar, sino por la enseñanza del Señor. Sergio Paulo es el primer converso gentil totalmente pagano y representante de los niveles superiores de la sociedad romana. Entonces aquí entendemos y vemos que la palabra de Dios, el Evangelio, no está velado para nadie. Es necesario y es prudente que nosotros también prediquemos en los altos niveles de gobierno y en las altas clases sociales, porque también ahí les hace falta la palabra de Dios. Así fue ganado aquel hombre. Después de estos acontecimientos, salieron de Pafos y se condujeron a Perge de Panfilia, pero Juan los abandonó. Como hemos dicho, no sabemos por qué. No sabemos si no quería trabajar con Pablo, pero no es desechado. Juan Marcos todavía va a regresar a trabajar con ellos, a trabajar con Pablo, y va a volver a ser apreciado. Su regreso no le descalificó de la fe ni disminuyó su espiritualidad. Y esto también es un ejemplo para nosotros. Con el tiempo y el aliento de Bernabé, Marcos se convirtió en uno de los líderes claves de la iglesia primitiva, que tuvo un impacto duradero en la fe. Se convirtió en uno de los escritores del Nuevo Testamento. Fue restaurado completamente a la utilidad y es inspiración para nosotros, para cuando nos hemos sentido más allá que fracasados y regresados a las filas de Dios. Como conclusión del carácter de una iglesia eficaz, podríamos llegar a conjeturas sobre si le faltó carácter a Juan Marcos, o si él no había sido comisionado de Dios y arropado por la iglesia en Antioquía como un misionero más. Pero lo cierto es que el carácter y disposición de Dios están en Juan Marcos, y eso lo preserva. Dios no envía ángeles a hacer la tarea misionera. Le corresponde a la iglesia orar, escoger, consagrar y enviar misioneros idóneos para establecer nuevas congregaciones. Cada ministro es un intercesor de Dios que se mueve entre la superabundancia de Dios y la superabundante necesidad de la humanidad. Entre esos dos canales se dirige cualquier creyente. Todos los creyentes somos mediadores, ahora sacerdotes,
Dice Hebreos que hemos sido llamados a sacerdocio, significa a servicio, entre Dios y los hombres. Somos los comisionados de parte de Dios en esta tierra para comunicar, sí, sus verdades, pero también para reflejar su imagen en este mundo caído. Los discípulos de Cristo debemos dedicarnos a la obra de Cristo y bajo la dirección del Espíritu actuar para la gloria de Dios Padre. Somos separados del mundo, somos despedidos del mundo para emprender trabajos con dolor y no para subir rangos. Los caminos del Señor son los únicos caminos rectos al cielo y a la dicha eterna. No hay muchos dispuestos a recorrer estos caminos, pero es cierto que el camino es angosto y pocos son los escogidos. Cada iglesia local, cada creyente, cada misionero, cada pastor que desee ser fortalecido por la palabra y adquirir el carácter de Cristo debe someterse a su palabra, reconocerle como Señor y reconocerle como Salvador, porque sin estos elementos será imposible que nosotros obtengamos el carácter de Cristo y seamos vasijas útiles en sus manos. Si queremos ser vasijas útiles, es necesario someternos al alfarero. Si es necesario que nos quiebre y nos vuelva a moldear. Si es necesario que nos reconforme y nos dote ahora de su verdadero carácter. Oremos para que esto sea una realidad, oremos para que lo podamos hacer. Oremos para que cada uno de nosotros podamos llegar a ese instante. Cantemos juntos el himno Dulce Comunión. Himno Dulce Comunión. Que es, a ver, te lo busco, perdón, no lo extravié. Himno Dulce Comunión es el himno 109. Himno 109, Dulce Comunión. Dulce comunión, la fe dulce ya. A ver. Bien, cantamos juntos. Dulce comunión, la fe dulce ya. En los brazos de mi Salvador, de gran bendición en su patria, yo siento mi sufriendo amor.
ser despedidos. Bendito Padre, Señor y Salvador, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por tu amor inagotable y porque siempre eres bueno. Señor, ponemos ahora delante de ti nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras familias, Señor, para que tú les bendigas, nos guardes y nos sostengas, Señor. Provee el alimento físico y el alimento espiritual, Padre bendito, y que en cada hogar podamos también celebrar nuestros estudios, nuestro culto familiar, Señor, nuestras oraciones, aquellos ayunos, Señor, que nos han de dotar de fortaleza y dirección, Señor, también los podamos ejecutar de una manera agradable a ti. Padre, que todo esto, Señor, lo hagamos con el gozo y la bendición de tu Espíritu Santo, Señor, y con la convicción de que en todo y en todas las cosas somos también protegidos por ti y dirigidos por tu mano. Padre bendito, lo rogamos, lo pedimos y clamamos en ti, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Escuchemos un preludio que es Me guiaré. Está la